En este momento, contacto en vivo, en directo, vía telefónica, con el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, doctor, gracias, muy buenas noches, gracias por estar con uno, qué gusto verte. Al contrario, Pepe, es un verdadero placer estar contigo, con tu auditorio, te saludo con afecto. Y más en este momento, cuando está que arde la situación, todas las decisiones de un árbitro siempre dejan a alguien inconforme, y en este caso estamos hablando de la 4T, de Morena, del presidente de la República, de Mario Delgado, de Félix Salgado Macedonio, de Raúl Morón. ¿Cómo estás viendo toda esta situación? ¿Estás amedrentado, pues, por la presión que está recibiendo el INE? No, de ninguna manera. El INE, lo he dicho muchas veces, es una institución que aplica la ley, normas que el INE no creó, sino que el INE tiene que aplicar, normas que fueron pedidas, pactadas, llevadas a la Constitución y a la ley por los propios partidos políticos y que hoy pues están aplicando puntualmente. Entiendo que los discursos suelan encenderse, estamos en plena campaña electoral, pero tal vez vale la pena recordarle a los actores políticos que el INE no va a estar en la boleta. Así que en las campañas pues, las contiendas se dan entre los propios actores políticos, no con el árbitro. Entiendo evidentemente, pero ese es el triste destino del árbitro al que quien se dedica a esta profesión sabe que está expuesto, pues que cuando las decisiones no gustan siempre van a ser, por un lado, impugnadas, y que bueno que así sea, para eso están esas vías, y por otro lado, pues criticadas. Siempre cito un famoso texto de Eduardo Galeano sobre el fútbol, a propósito del árbitro, que me parece que es siempre oportuno recordar. El árbitro siempre está condenado, dice Eduardo Galeano, a quedar mal con todos, con quien gana, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y quien pierde, por supuesto, va a decir que perdió por culpa del árbitro. Yo lo que invitaría es a todos los actores políticos a actuar con mucha responsabilidad. Si hay alguien que está inconforme con las decisiones del propio Instituto Nacional Electoral, ahí está la vía de la impugnación. En estas horas el INE estuvo terminando el engrose. Se trata de una decisión compleja, delicada, que estará siendo notificada en cualquier momento a las partes para que puedan ejercer su derecho a impugnar, si así lo consideran. Y el Tribunal Electoral tendrá, como suele ocurrir, la última palabra. Pero creo que es importante recordar que a pesar de que las contiendas están en curso, y se vale, para eso son las campañas electorales, que los actores desplieguen todas las estrategias dentro de la ley que consideren pertinentes, que hay que cuidar el sistema democrático. Hay un día después, a veces lo olvidan, los partidos siempre enfocados en las campañas, enfocados en el día de las elecciones, quieren ganar, por supuesto, pero las elecciones se ganan en las urnas, convenciendo a las y los ciudadanos, y diría yo, actuando conforme a las reglas. Si alguien no actúa conforme a las reglas, pues el INE lo sancionará, y el día después de las elecciones, el 7 de junio, todos tendremos que hacernos cargo y nos necesitaremos los unos a los otros para enfrentar los grandes problemas nacionales de nuestra casa común, en donde cabemos todos, mayorías y minorías, que es México. Lorenzo, decir que el INE debe desaparecer, que debe de exterminarse, ¿te parece que es un discurso de odio? Pues mira, si no lo es, raya peligrosamente. Cuando oigo estas expresiones, por cierto, no solo de actores políticos, también de actores sociales o de empresarios que quieren, por lo visto, hacer política, o que tienen intereses que proteger, y se vale tener intereses, pero cuando empiezas a escuchar voces que dicen debe morir, debe ser exterminado, debe eliminarse, pues a mí por lo menos me recuerda muchísimo los tonos que antecedieron algunos de los episodios más lamentables de la historia de la humanidad el siglo anterior. Entonces yo lo que digo es, la democracia impone responsabilidades, no solamente implica derechos, la democracia implica responsabilidades, el ejercicio de los derechos implica el uso responsable de los mismos. Lorenzo, No hay que olvidarnos que la democracia nos requiere a todos en nuestra responsabilidad. Lorenzo Córdoba, más allá de los insultos y de las amenazas de Félix Salgado Macedonio contra tu persona, hasta tu ataúd, pasearon una representación de tu ataúd, pasearon con una corona mortuoria, ¿no te motiva a levantar una denuncia en contra de este tipo de amenazas que por supuesto son delictivas, son delito? Pues mira, primero lo que te diría, me parece muy mal gusto utilizar ese tipo de símbolos
cuando en el país hay que lamentar el fallecimiento de más de 200,000 personas por día del COVID. Pero más allá de eso, entiendo que se trata de juegos y usos y discursos políticos. Yo creo que hay autoridades a las que se les ha hecho el conocimiento. Yo no voy a presentar una denuncia porque no quiero alimentar el juego de que ahora el INE es el que quiere ir en contra. En fin, no vamos a caer en esas provocaciones, en esos intentos de construir la imagen falsa de que el INE milita políticamente en favor o en contra de algún partido, como algunos han sostenido, porque no es así. Sí que el INE no va a abocar esos anzuelos, pero sí hemos hecho el conocimiento de autoridades responsables, digamos, los hechos, y si alguna de esas autoridades encargadas de preservar la paz pública y la seguridad de todas las y los ciudadanos considera que hay algo que hay que hacer, pues bueno, ya está hecho de su conocimiento. El INE no va a insistir ni va a perseguir a nadie. Creo que estos son excesos, digámoslo así, de algún actor político, pues, en fin, no creo que sean propios de quien debería tener un compromiso democrático, pero pues bueno, pues los veo como parte de la estridencia en estos momentos. Ojalá y eso no prevalezca, porque al INE no se le amedrenta, pero ojalá y eso no se vuelva una práctica corriente, porque evidentemente eso desgasta la convivencia democrática e implica que no estemos a la altura de lo que la democracia nos exige a cada una y a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Lorenzo Córdoba, todo está ahorita en pendiente, me refiero, la decisión tendrá que ser sentenciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también para mucha gente es obvio que el presidente del Tribunal Electoral es, afiliado o simpatizante a ultranza de la Cuarta Transformación. ¿Temes tú? ¿Qué esperas, pues, de la resolución que adopte el tribunal? Bueno, el tribunal no es una persona. Yo tengo respeto y deferencia hacia todos los magistrados. En democracia se vale disentir, ¿no? Pero las decisiones del tribunal las toma un órgano colegiado. Son 7 integrantes de la Sala Superior que deciden y decidirán en un sentido o en otro en mayoría. Pero tal vez vale la pena recordar algo, Pepe. Todo esto no estaría pasando si se hubiera presentado un informe, justo como lo pide la ley. Y por cierto, justo como lo hicieron más de 6,500 precandidatas y precandidatos, muchos sellos de Morena, que hoy están registrados como candidatos. Mi pregunta es solamente presentar un informe, aunque fuera falso en su contenido, aunque lo presentaran en ceros, que ya sabemos que hubo gastos. El problema es que al no presentar el informe, se impide la fiscalización. Hay quien está diciendo, Pepe, y creo que es importante señalarlo, que nada más es un asunto de 19,000 pesos. No es así, Lo que el INE investigó, bajo la premisa de que él no era precandidato, porque dijo que no era precandidato. Luego el tribunal dijo, sí, fue precandidato, esa es la verdad legal. Pero lo que el INE investigó, entre más de 60,000 precandidatos a lo largo del país, nos arrojó que había algún gasto. ¿Eso quiere decir que es el único gasto? No, pudo haber valido más. Déjame ponerte un ejemplo. Otro de los precandidatos sancionados, pero que demostró un ánimo de colaboración y por eso fue sancionado solo con una multa, fue Luis Walton, también por el propio partido de Morena. A él se le identificaron 17,000 pesos y él ad cautelam, es decir, preventivamente, nos informó a destiempo, pero nos dijo que había gastado $500,000 de pesos. ¿Cuánto gastaron realmente estos precandidatos? Nadie lo puede saber. ¿Por qué? Porque no presentaron el informe. Si hubieran presentado el informe en tiempo y forma, como se los mandata la ley, el INE habría desplegado todo el aparato de fiscalización, verificando que lo informado era correcto, o había omisiones, o les faltaba, y podía haber rastreado el origen del dinero. El problema es que al impedir la fiscalización, nadie sabe a ciencia cierta cuánto se gastó. Por eso es una falta grave. Y era tan sencillo, para evitar la cancelación de la candidatura, por lo menos demostrar que se está dispuesto a jugar conforme a las reglas y que se está comprometido con la transparencia. Si se hubiera presentado un informe, no hay que olvidarlo eso. No es un problema del INE, ni de las decisiones del INE. Hay una infracción detrás. Y eso ya está sentenciado y validado por el tribunal. Aquí hay una discusión sobre la falta, sobre la sanción. Ahora, el INE tomó su decisión, ahora ya Lorenzo, resolverá el tribunal. Lorenzo, pero hay una falta en el origen. Claro, ahora viene aparentemente una venganza.
las bancadas de diputados de Morena, precisamente, y del Partido del Trabajo, aliado de Morena, han dado a entender que tienen la intención de llevarlos a ustedes, los consejeros que votaron en contra de las candidaturas de Félix Salgado en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán, quieren llevarlos a ustedes, los consejeros adversarios de la 4T, a juicio político. A ver, primero no somos adversarios de nadie, somos el árbitro. Así que no vamos a... Y es importante subrayar esto porque son juegos de palabras que pretenden volverse verdad a partir de su repetición, y eso es falso. El INE no está a favor y en contra de nadie, es el árbitro y aplica las reglas que nos pidieron los propios partidos aplicar porque las pusieron en la ley y en la Constitución. Segundo, mira, hace unos días hubo quien recordó a Pepe Woldenberg, el primer presidente del IFE autónomo, cuando decía que el árbitro debía ser discreto y neutral. Es cierto, el árbitro tiene que ser discreto y neutral, pero tampoco puede ser indolente y omiso frente a las violaciones de la ley, y frente a estas tiene que ser estricto y puntual en la aplicación de las sanciones. Por cierto, se trata del mismo IFE, el de José Woldenberg y otras consejeras y consejeros, que sancionaron a los partidos por algunos de los casos más graves en materia de violación a la ley en tema de recursos, Pemex y amigos de Fox, y a ellos también se les amagó con hacer juicio político cuando cumplieron la ley. A lo largo de la historia de la autoridad electoral ha habido muchos amagos de juicio político. Bueno, pues a ver, es un recurso, tienen derecho a presentarlo, ahí nos defenderemos y demostraremos cómo todo esto son amagos políticos, pretensión de usar recursos constitucionales con fines políticos porque hay alguien que no está de acuerdo con las resoluciones. Si hay alguien que no está de acuerdo con las resoluciones, pues que las impugne por la vía jurídica correspondiente, es ir al tribunal. A lo mejor les dan la razón, a lo mejor confirman lo que pasa con el INE, pero así son las reglas del juego y hay que jugar conforme a ellas, porque quien decide no jugar conforme a las reglas del juego, en realidad lo que está haciendo es reventando a la democracia constitucional, y yo creo que eso no lo quiere hacer nadie. Lo demás, pues creo que son discursos de los actores políticos, y hay que tomarlos como eso, no como otra cosa, ¿no? Cuando dices que hay alguien que puede decidir no jugar con las reglas del juego, ¿estarías pensando en el presidente de la República, por ejemplo? No, cualquier persona. Las reglas del juego nos obligan a todos, cualquier funcionario público, desde el presidente hasta cualquier funcionario municipal, los actores políticos, los candidatos. Si tú ves la ley electoral, hay un montón de actores, de personas, ¿no?, que pueden ser sujetas de sanciones, y esas sanciones se aplicarán si hay alguien que decide violar las reglas del juego, porque si algo caracteriza a la democracia es el compromiso de entrada de jugar todos conforme a las mismas reglas que se han pactado. Y vuelvo a insistir, nadie impuso estas reglas las pactaron los actores políticos. A veces se olvida, pero la regla que se aplicó ahora fue una regla pedida por la oposición en su momento, luego de las elecciones de 2012, porque decían, acuérdate que hubo una polémica en torno a los dineros utilizados en las elecciones, y entonces pidió encarecer las sanciones para quien violara las reglas en materia de fiscalización. Bueno, esas reglas se cambiaron, forman parte del contexto jurídico en el cual se está jugando esta elección, y pues esas reglas hay que aplicarlas si alguien las viola. Si no se violan, pues no, pero detrás de una sanción siempre hay una violación de las reglas, y eso no hay que olvidarlo. Si estas reglas no gustan, pues ya después de la elección puede haber una reforma, y si se logran los consensos necesarios, pues esas reglas son las que van a regir para el siguiente ciclo electoral, porque es incorrecto, indebido, y además no se puede, porque la Constitución lo prohíbe, cambiar las reglas del juego cuando el juego ya inició. Muchas gracias Lorenzo Córdoba, como siempre, por la oportunidad de esta conversación. Ni me digas, Pepe, es un privilegio estar contigo, con tu auditorio, te saludo con afecto. Igualmente, el afecto es recíproco. Gracias, Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Electoral. Después de corte, informaremos con uno que el presidente acusa manipulación de sus